¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a darnos de rodeo y de inmediato comencemos. Y atención, fanáticos de las series turcas, porque ya tenemos un nuevo bombazo en camino y viene cargadito de drama, pasión y mucho, pero mucho conflictos. La producción Surefil acaba de soltar el segundo tráiler de su próxima apuesta, Berekletitro Placare, y ojo al dato, porque no es cualquier cosa, esta serie promete dar mucho de qué hablar. Y bueno, bebés, la cita ya está casi lista, la serie llegará en octubre y se comenta que ocupará los miércoles en la televisión turca, o sea que va a ser competencia con Estresh Ruya, con Sahip Sisler. Pero vamos a lo jugoso, la historia gira en torno a Omer Bereketoglu, interpretado, pues ustedes saben, por nada más y nada menos que nuestro querido Engin Akyurek, nuestro galán eterno. Él tendrá que enfrentar el fin de una paz silenciosa entre dos familias, pero no cualquier familias, dos familias poderosas de Adana. Y como si fuera poco, la llegada de la fiscal Nevin, interpretada por Gulsin Ali, le va a dar un giro explosivo a todo esto. Porque Nevin llega con una actitud de ahora yo mando aquí y pone a Homer en una lucha totalmente nueva, donde tendrá que defender a su familia, sus tierras y hasta enfrentarse con los fantasmas del pasado. Y bueno, ¿qué podemos esperar? Pues amores imposibles, secretos familiares, guerras de poder y un elenco de lujo que incluye a Belchin Bilgit, Yigit Kokash, Sarp Akaya, Ilaida Akdogan y muchísimos actores más. Así que ya saben, mi gente hermosa, Berekletitro Placar viene con todo para convertirse en la nueva obsesión de los miércoles. Pero bueno, bebé, ya vamos a cambiar de noticia. Gente, la Semana de la Moda de Milán arrancó el 23 de septiembre y como era de esperarse, las celebridades han invadido Italia con sus mejores looks. Y dos de los que se robaron la cámara fueron Kerem Bürsin y la cantante Hadise. Ambos asistieron, obviamente, como invitados especiales de una marca. Cuando se juntaron, boom, internet explotó con las fotos y videos, y es que no es la primera vez que lo vemos juntitos, ¿eh? Hace un tiempo hasta circularon rumores de romance entre ellos, pero los dos dejaron claro que solo son amigos. Eso sí, verlos juntos en Milán, guapísimos, sonriendo, rodeados de flashes, hizo que los fans dijeran, oye, pero qué química. ¿Será que solo son amigos o hay algo más? Ustedes díganme en los comentarios. ¿Le gusta esta dupla? Los estaré leyendo por ahí, porque encima de todo eso vamos a sumarle lo siguiente. Mientras todos hablaban de Kerem en Milán, otra bomba explotó en la prensa turca. Al parecer terminó su relación con Melissa Sabancit. Ellos llevaban juntos desde el año pasado, siempre mantuvieron un perfil bajísimo, cero escándalo, casi ni los paparazzis los encontraban, pero ahora empezaron a circular rumores de que sí terminaron. Y la razón, pues, según se dice, los dos andan súper ocupados, Kerem saltando de proyecto en proyecto, tanto en digital como en televisión, y Melissa muy reservada con su vida privada. Al parecer esa agenda apretada los llevó a tomar caminos separados. Eso sí, hay que aclarar que todavía ninguno ha confirmado, pero tampoco ha desmentido nada, así que los fans están con el corazón en la mano esperando alguna declaración oficial. Entonces, en resumen, por un lado, Kerem y Hadise deslumbrando en Milán y por otro lado, rumores de separación con Melissa y Kerem Bürsin en todas las portadas esta semana. Pero bueno, bebé, ya vamos a cambiar de noticia. Vamos con la actriz Burcu Özberk, que rompe el silencio tras críticas por su foto sin maquillaje. Ay, mi gente, esto se puso candente en redes. La actriz Burcu Özberk, a quien muchos conocimos en Güneş İkizleri y que después brilló en Ashmantik Intakan y Rujundo y más, volvió a ser tendencia, pero esta vez no por una serie, sino por una foto sin maquillaje. Pero déjenme ponerlos en contexto porque quizá hay algunas personitas que no saben. Resulta que hace unos días Burcu salió del médico cansada, sin producción, y un fan le pidió una foto. Hasta ahí todo bien. El problema vino cuando ese mismo fan subió la foto a redes y escribió: en las fotos eras muy guapa, pero ya mi amor se acabó. O sea, qué falta de respeto, señores. Pero obviamente el comentario desató una ola de indignación en redes sociales. Muchísima gente salió a defenderla porque, vamos a ver, es humana como todos, obviamente. Después de días de silencio, Burcu decidió romperlo y responder con un mensaje muy poderoso. Somos mujeres y somos personas
Yo subo las fotos como soy. Ese día venía del médico, estaba cansada, no en mi mejor momento. Yo no quiero lastimar a nadie, pero claro que uno se entristece. Con esas palabras dejo claro que no va a ocultar quién es ni cómo se ve en la vida real. Y sinceramente aplausos para esta actriz porque si algo nos ha demostrado Burju Osber es que su encanto no está solo en el maquillaje, sino en su naturalidad, en su energía y en esa sinceridad que tanto gusta a sus fans. Así que ya saben, Burju Real sin filtros vale por 1000. Pero bueno, bebé, vamos a cambiar de noticia. El nuevo año televisivo de Turquía arrancó con todo, estrenos, regresos esperados y por supuesto la clásica guerra de los ratings. Series como Uşak Şehir, Kişilik Şerbeti siguen reinando en la cima, pero no todas las producciones corrieron con la misma suerte. Y es que ya tenemos el primer final confirmado de la temporada según el periodista Deniz Dural y más tarde confirmado por Vincent Antuntash, la serie ATV Can Borju llega a su fin. La producción iba por su segunda temporada y alcanzó a emitirse 26 episodios, pero los números no acompañaron. Para que se hagan una idea, su último capítulo apenas logró 2.60 en total, 1.31 en AB y 1.85 en ABC1. Sí, bastante flojito para lo que esperaba el canal. Y resultado de todo esto es que se tomó la decisión de cerrar la historia en el episodio número 28. Esto demuestra que en Turquía la competencia es feroz, puedes arrancar con todas las expectativas del mundo, pero si no levantas los ratings, la guillotina de la cancelación cae rapidito. Así que ya saben, mi gente linda, Can Borju se despide rapidito, marcando el primer adiós de la temporada 2025 y 2026. Pero bueno, vamos a cambiar de noticia y atención fanáticos de los dramas turcos. Se acabó la espera porque ya tenemos fecha de estreno confirmada para la serie más esperada de Canal D. Güler ve Günalar. Apunta bien en tu calendario, este sábado 11 de octubre es el gran día. La historia viene con un elenco de lujo, Murat Yildirim que dará vida a Serhat y la encantadora Senre Bayshel como Zeynep. La dirección está a manos de Deniz Çançelik y todo apunta a que esta producción quiere atraparnos desde el primer episodio con un cóctel de romance, secretos y, como lo dice su título, muchos pecados escondidos. El público ya está contando los días porque cada vez que Murat Yildirim regresa a la pantalla es intensidad garantizada. Y a eso le sumamos la frescura de Senre Bayshel, la fórmula pinta explosiva. Así que ya lo saben, mi gente linda, Güler ve Günalar llega el 11 de octubre por Canal D. Prepárense porque los sábados turcos nunca volverán a ser lo mismo. Pero ya vamos a cambiar de noticia, vamos con Sharpinti. Se viene giro inesperado en esta nueva historia. La serie de OGM Picture, que apenas va por su tercer capítulo y ya nos tiene hablando sin parar, con un elenco estelar encabezado por, como ya saben, por Kerem Bürsin, Deniz Şakir, Lisette Comer, Sibel Taşeoglu. La trama está subiendo de intensidad capítulo a capítulo. Hasta ahora hemos visto cómo la relación entre Aras y Asli se ha ido volviendo cada vez más cercana. Pero atención porque en los próximos episodios llegará un personaje que lo pondrá todo patas arriba. La actriz Sitare Akbaş se suma al elenco para interpretar a Merve. Nada más y nada menos que la prometida de Aras, señores. Con esta entrada la historia promete un triángulo lleno de tensión, secretos y mucho drama. Y ojo que Sitare Akbaş no es ninguna desconocida, la vimos recientemente brillar en Kisil Goncalar como Birgül Teser, creo, así que seguro llega con fuerza a este nuevo papel. Así que prepárense porque Sharpinti no solo trae romance y misterio, ahora también tendremos un triángulo amoroso en esta nueva historia, celos, sorpresas y un giro que podría cambiarlo todo. Pero nada, mi gente linda, coméntenme si ustedes también están viendo Sharpinti, déjenmelo saber en los comentarios. Esta serie me ha gustado muchísimo. Pero nada, hasta aquí voy a despedir el video de hoy, espero que les haya gustado. Como de costumbre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video, me sigan en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y por supuesto nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho, bye bye, hasta la próxima.